El debate en torno a la apropiación cultural no solo se vive a flor de piel en el discurso público, sino que en muchas ocasiones se ha vuelto tan circular como extenuante, porque, a fin de cuentas, ¿qué significa la apropiación cultural? La idea sobre la cultura como algo de lo que uno puede apropiarse, mientras que, al mismo tiempo, se despoja a otro grupo de su cultura y significado en tiempos de deconstrucción, análisis de discursos sobre los marcos regulatorios que rigen nuestra sociedad, obviamente tomó un lugar protagónico sobre qué tan ético es esta práctica y si deberíamos dejar de fomentarla. Y como todo debate de esta índole en donde hay cuestiones identitarias, sensibilidades y grupos históricamente oprimidos en busca de reivindicaciones, es difícil de encararlo sin que en el medio podamos meternos en un embrollo con tan solo poner a discusión si esta teoría tiene un fundamento filosófico, sociológico o antropológico si se quiere. Porque obviamente en una sociedad tan plural, diversa y por sobre todo cada vez más interpelada por una industria cultural picacarne como lo es la nuestra, que ciertos autores o grupos afirmen que existen bienes identitarios sobre los que un grupo étnico puede reclamar como de su propiedad y por ende exigir un uso exclusivo sobre ellos, está lejos de ser una tontería. Hoy vamos a hablar sobre un tema escabroso, la apropiación cultural, cuál es su relación con la identidad del individuo, grupo y más que nada de qué tipo de propiedad estamos hablando. Y además, cuáles son los argumentos sobre los que determinado grupo tenga derecho o no de reclamar sobre estos bienes y bajo qué justificaciones pueden ser excluidos los no propietarios del uso de ellos. Bienvenidos una vez más, esto es Café Kioto. Aunque parezca un debate antropológico con siglos de existencia, la verdad es que este temita de la exclusividad sobre el uso de elementos culturales históricamente asociados a una comunidad étnica específica por parte de otros individuos de otra comunidad, la posta es que lleva apenas unas pocas décadas de existencia. Si bien no está del todo claro, algunos autores señalan que el primer trabajo que aborda directamente esta cuestión es un documento recién escrito en 1976 de apenas 23 páginas por el británico Kenneth Coates-Smith, un historiador y crítico artístico y cultural titulado Some General Observations of the Problem of the Cultural Colonialism, o, en español, algunas observaciones generales sobre el problema del colonialismo cultural. Tomando como punto de referencia las expresiones artísticas, su punto es claro y contundente. Los remanentes del colonialismo europeo en el tercer mundo ahora también se habían vuelto en una forma de colonizar culturalmente otras sociedades, subyugando al mismo tiempo a todas las formas de expresión artísticas que escapen del eurocentrismo, o la imposición de su arte como un sinónimo de alta cultura a nivel mundial, pero también apropiándose deliberadamente de algunas características, aunque vaciándolas de su significado original. Por esta razón es que se refiere a este fenómeno inicialmente como colonialismo cultural en lugar de apropiación cultural. Ahora, incluso partiendo de este documento, antes de pasar a todos los demás autores que siguieron desarrollando esta cuestión, tenemos que hablar sobre un par de cosas que son muy importantes. Tradicionalmente, sean historiadores o críticos de la cultura, sus análisis siempre parten de un conjunto de bases teóricas donde se incluye este supuesto de que el arte, de alguna manera, representa esta proyección de los valores básicos y las verdades fundamentales que existen en algún lugar fuera de la historia, más allá de que las sociedades puedan mutar de una forma externa a la realidad política y económica. Cuando se habla de la idea de apropiación, comúnmente se refiere a este proceso de despersonalización de los sujetos y grupos estudiados. Pero recordemos que todas aquellas prácticas culturales como la organización familiar, conocimientos, creencias, religiones, para los antropólogos no son más que fetiches que necesariamente tienen que ser reinterpretados y expuestos como parte de aquello que es descubierto. Después de que Kenneth Coates-Smith publicara su documento y esta idea empezara a ser desarrollada por otros autores, principalmente durante los años 80, esta idea de la apropiación trajo consigo dos consecuencias a resaltar dependiendo de las manos en las que haya caído la tesis. Por un lado, como una herramienta sumamente útil para el antropólogo, como para otros estudiosos de las ciencias humanas, que les permitió incorporar nuevas técnicas de estudio mucho más científicas, alejadas de esta visión colonialista europea de su tiempo. Y por el otro, la que probablemente sea la razón por la que escuchaste este término, el fin político y legislativo a partir de una demanda moral. Dentro de esta interpretación caben todas aquellas objeciones que podemos leer en Twitter o videos de YouTube o TikTok, entre otras redes sociales, tanto por parte de los propios grupos afectados como de aquellos que demandan en su nombre a pesar de no formar parte de estos, que en reglas generales consiste en exigir o denunciar actos puntuales sostenidos en la creencia de que ciertos grupos, históricamente dominantes, no deben replicar los elementos simbólicos de grupos históricamente subyugados. Ejemplos hay muchísimos y creo que todos por lo menos conocemos uno.
Desde marcas de ropa europeas comercializando vestimentas típicas de otras culturas en sus colecciones, hasta cantantes argentinos que tienen que emular las culturas del Caribe porque eso es lo que Estados Unidos entiende como latino, entonces es lo que va a vender. Pero es mucho más amplio y también abarca otros objetos como piezas de arte, libros o cualquier otro artefacto que una cultura considere como propio y valioso para ella. Aunque no necesariamente posean un propietario definido, pero sí podamos atribuírselo a un periodo, grupo o individuo identificable. De hecho, la idea que tenemos como bienes culturales es tan amplia que también va más allá de lo físico, como una receta culinaria, una lengua o prácticas religiosas, que en sí mismas son cosas que no existen, o por lo menos no materialmente. Por lo que podemos afirmar que no solo los objetos materiales son bienes culturales, sino que también el conocimiento lo es. Como los números arábigos, que se usan prácticamente en todo el planeta, pero que se inventaron en la India, fueron adoptados por los persas y que posteriormente los árabes fueron los que los llevaron a Europa, que, como lo ven, pueden ser atribuidos a grupos específicos, pero no los consideramos como apropiación cultural, a pesar de que estos sean parte de su identidad. Y antes de pasar al próximo punto, aclaro, sí, sé que este ejemplo pudo haber sonado un tanto exagerado, pero lo que busco es plantear la pregunta: ¿cuál es el límite que un bien cultural no tiene que sobrepasar para transformarse en un remanente cultural? Es decir, para que su utilización no sea considerada ni inmoral o ilegítima. Y es importantísimo buscarle una respuesta a esto, porque la apropiación cultural abarca desde lo más boludo, como gente indignada porque Nati Peluso se hace la puertorriqueña, hasta legislaciones que busquen proteger el patrimonio cultural de grupos o sociedades marginales al borde de la desaparición. Basándome en los autores que me tocó leer para hacer este video y en las corrientes de opinión más presentes en el ciberespacio y en el mundo exterior, hay dos formas de abordar esta cuestión de la apropiación cultural, así que vamos a dedicarle un punto a cada una. En primer lugar, tenemos a aquellos que consideran que la identidad étnica de un grupo es el resultado permanente de las relaciones de dominación entre miembros de ese grupo con un grupo anterior, es decir, la identidad termina siendo un derivado de todo lo que pasó antes. Un ejemplo que creo que todos entenderán es el de la Navidad, una fiesta cristiana que se celebra alrededor de todo el mundo, pero que en realidad es una amalgama de festividades, fechas, símbolos y significados que muy poco tienen que ver con lo que se dice celebrar, que es el nacimiento de Cristo. Porque a pesar de que sea la celebración de una fecha histórica, técnicamente, en realidad es el resultado de la dominación de la Iglesia Católica por sobre distintos pueblos a los que despojó de sus celebraciones paganas para así terminar poco a poco con las espiritualidades disidentes. Y como pasa con muchísimas otras celebraciones, lo que importa realmente a la hora de conmemorar un hito no es el hito como tal, sino de la visión que una determinada sociedad tenga de este hito. Se prioriza la visión del grupo dominante por sobre la del pueblo al que dice estar honrando, a un punto tal que pueden cambiar el significado que tiene este suceso para los propios grupos oprimidos. Ahora, al defender este argumento, estamos dejando dos cosas por sentado. En primer lugar, que existen grupos bien delimitados y que podemos definir con facilidad, y que sus miembros, quienes comparten experiencias, están constantemente creando valores culturales exclusivamente para ellos. Y en segundo lugar, todos los bienes culturales son propiedad de sus miembros y por lo tanto ellos te dicen qué podés y qué no podés usar de estos. Respondiendo a lo primero, el afirmar que existen grupos definidos y claramente reconocibles por sus expresiones es una idea bastante difícil de sostener en sí misma. Porque si consideramos que las expresiones culturales son espontáneas y a su vez un reflejo del entorno que las fomenta, no solo es prácticamente imposible distinguir unos gestos de otros o a qué cultura pertenecen, sino que preguntas como quiénes construyen esa identidad o cuáles son las fronteras que definen qué pertenece a esa cultura y qué no. Un ejemplo clarísimo es el de Estados Unidos, un tema que ya abordé en el pasado y se los voy a estar dejando por acá arriba. La sociedad estadounidense está profundamente racializada, un país que desde sus orígenes está envuelto en un proceso político donde el atribuirle una identidad étnica o racial, tanto a prácticas sociales o a grupos, se volvió una piedra fundamental en los cimientos de su sociedad. En un primer lugar porque durante el siglo XVIII, XIX y gran parte del XX, tu etnia en Estados Unidos era la que definía tus derechos. Si eras negro en 1800 ibas a ser esclavo y en 1900 tu acceso a la educación, a un puesto de trabajo o hasta restaurantes iba a estar condicionado por tu color de piel. O también cuando un latinoamericano emigra a dicho país y automáticamente es clasificado como latino a pesar de que no poseas ninguna característica en común con aquellos que ellos entienden como latino, que básicamente es una especie de arquetipo puertorriqueño que a su vez es una colonia estadounidense, por lo que no sé si calificaría específicamente como latinoamericano.
Raro. La racialización de la sociedad, particularmente de esta, surge de la interacción de un grupo que domina mientras le atribuye una identidad racial a otro grupo con el propósito de continuar la dominación. Y esto extendido en el tiempo puede derivar en que incluso el grupo racializado termine desarrollando la construcción impuesta por la sociedad de que las razas son reales, diferentes y desiguales en aspectos importantes para la vida económica, política y social. Es indiscutiblemente un rezago del imperialismo, el nacionalismo y las jerarquías raciales esclavistas. Por lo que, teniendo en cuenta esta visión, la idea de la apropiación empieza a flaquear un toque, por lo menos desde el plano teórico. ¿Es posible reducir la identidad de la gente y sus expresiones culturales a apenas unos principios tan generales de segmentación? ¿O también, no será que este criterio restrictivo y segregador de la cultura define también el principio de que la raza, la lengua, el género o el lugar donde nacimos es suficiente y a su vez el límite para desarrollar nuestras expresiones culturales? Parece que lo que en un principio se nos presentaba como una forma de reivindicar la dignidad de los grupos históricamente oprimidos terminó descansando sobre el sectarismo nacional, racial y geográfico de los estados. Creo que más ejemplos históricos no hacen falta si con tan solo mirar a nuestro alrededor y apreciar la cantidad de expresiones culturales que existen dentro de un mismo grupo, muchas veces delimitadas por las fronteras raciales o nacionales, pero que probaron no ser un límite para la construcción de identidades. Y las identidades divergentes son la prueba de que no existe una cultura real o más auténtica de determinado grupo. Por lo que, para cerrar este punto, podemos concluir que la apropiación cultural no deja de existir porque existan distintas expresiones culturales dentro de un mismo grupo, sino que la apropiación se termina de concretar cuando añadimos el componente de la segregación política. A esta altura del ensayo me gustaría hacer una aclaración necesaria. De ninguna forma podemos negar que a lo largo de la historia distintas colectividades fueron víctimas de la segregación hasta hace muy poco tiempo. Incluso se las sigue segregando hasta el día de hoy. Llámese mujeres, indígenas, afrodescendientes, migrantes y lamentablemente la lista es muchísimo más larga. Y a pesar de no ser algo que se expresa de forma literal mediante la ley, por ejemplo, se termina plasmando en la representación política que tienen estos grupos y que derivan en este sentimiento de exclusión. A partir de acá sale el segundo abordaje de esta cuestión. La apropiación cultural ocurre cuando un individuo puede tomar elementos identificables de una cultura históricamente excluida sin tener que padecer las consecuencias negativas que esta acarrea. Por ejemplo, que un blanco de clase alta replique dialectos de sectores marginales sin tener que padecer el estigma de que su vocabulario es en realidad un reflejo de su pobre educación y en su lugar sea interpretado simplemente como una forma con onda de hablar. Pero creo que lo más importante a cuestionar de este razonamiento es que, y si bien seguimos padeciendo brechas enormes entre distintos grupos, tenemos que reconocer que gracias a este intercambio han surgido algunas de las corrientes de pensamiento que ayudaron a zanjar, en cierta medida, las distancias entre los oprimidos y los opresores. Esta interacción, integración, asimilación y construcción de nuevas dinámicas e identidades entre los individuos y grupos han sido de suma utilidad para comprender fenómenos desde otro punto de vista. Esta idea de preservar la segregación prohibiendo el intercambio cultural con la finalidad de preservar herméticamente a las expresiones culturales para que éstas no sean resignificadas por grupos dominantes que utilizaron la segregación en un primer lugar como una herramienta opresiva no es otra cosa que repetir el mismo ciclo segregatorio. Es una concepción racista porque no busca atacar lo que produce el conflicto en sí, que es la segregación, sino que lo único que hace es resignificarla. Ahora sí, hay una cuestión histórica y reivindicativa en esta teoría. Desde la perspectiva del oprimido es una completa falta de respeto presenciar cómo los opresores no solo adoptan, sino que también vacían del significado características de las que se tiene orgullo. Y con vaciar me refiero a reproducir una expresión cultural como un simple accesorio, ignorando el padecimiento o las condiciones que como opresor tu grupo sometió al grupo oprimido. Personalmente me es muy complicado conectar los dos puntos que separan el negarle el acceso a expresiones culturales de grupos minoritarios a los grupos hegemónicos al de fomentar una sociedad mucho más abierta, plural y en donde se reconozcan a estos grupos históricamente desfavorecidos para así poder integrarlos en un mismo panorama cultural.
Este es un tema muy complicado de abordar ya que, como les dije al principio, es una discusión que se vive a flor de piel debido a las implicaciones históricas y reivindicativas que tiene. Me gustaría que escucharas esta reflexión, sí, pero siempre teniendo en consideración que todas estas demandas morales tienen un valor intrínseco y que en muchísimas ocasiones fueron las que permitieron que estas exigencias se trasladaran a la discusión política para comenzar a dignificar a todos aquellos grupos cuya libertad había sido deliberadamente reducida o negada. No tiremos un muro para que con esos escombros terminemos construyendo otros. Though the wind is very cold, you hold me, try to melt my soul, makes it harder